Los muertos eran más que los vivos. Inaccesible si te pienso, con los ojos te palpo, te miro con las manos. Tu persistente cólera para acabar con todo. Y la sangre nos oh mundo seco. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Voy por tu calle como por un río. Arde sin llamas, apagado real todavía. El tiempo dura. Solo desierto el calor de tu piel. ¿Sabía o no sabía el maestro? Creo que lo sabía. Simplemente agradecer lo que él ha dejado a los mexicanos. Octavio Paz es único. Y eso me hace sentir que estoy vivo. Y me hace sentir que cuando ya no esté, seguramente es porque estoy leyendo, como dice el poema, en llamas. El virtuosismo de sus palabras y de su pensamiento es inaudito. Por eso es el maestro. Es un hombre al que se le extraña, al que todavía se le siente vigente. Paz en todo lo que dices, paz en todo lo que haces, paz en todo lo que piensas, paz en forma de silencio, paz en forma de afecto, paz en todo. Entre lo que veo y digo, entre lo que digo y callo, entre lo que callo y sueño, entre lo que sueño y olvido, la poesía se desliza entre el sí y el no. Dice lo que callo, calla lo que digo, sueña lo que olvido. No es un decir, es un hacer. Es un hacer que es un decir. La poesía se dice y se oye, es real. Y apenas digo, es real, se disipa. ¿Así es más real? Octavio Paz es una obra formidable, es un temperamento polémico siempre actuante, es un gran organizador cultural, es una figura central de la literatura en español, es un amigo interminablemente polémico, es una de mis referencias básicas en materia de entender cómo funciona una literatura y una cultura en los países de habla hispana. Octavio Paz es el mayor poeta mexicano del siglo XX. Es un poeta, es un ensayista, es un intelectual que marcó su época, vivió con intensidad las ideas, las polémicas de su época, y pues yo creo que hoy en día lo que queda sobre todo es la obra literaria de Paz, la poesía y muchos de sus ensayos sobre poesía, sobre literatura y sobre asuntos culturales en general. Es una de las figuras más importantes dentro de la cultura mundial. Él era ciertamente lo que se llamaría un caudillo cultural, un hombre con una enorme capacidad de trabajo, una inteligencia prodigiosa, un hombre de poder también muy interesante. Dame, llama invídame, llama invisible, espada fría, tu persistente cólera para acabar con todo, oh mundo seco, oh mundo desangrado para acabar con todo. Arde sombrío, arde sin llamas, apagado y ardiente, ceniza y piedra viva, desierto sin orillas. Arde en el vasto cielo laja y nube, bajo la ciega luz que se desploma entre estériles peñas. Arde en la soledad que nos deshace, tierra de piedra ardiente, de raíces heladas y sedientas. Arde furor oculto, ceniza que enloquece, arde invisible, arde.
le gustaba el debate, le gustaba la polémica. Él siempre buscó, ustedes lo saben, ¿no? Todas sus polémicas son con la izquierda. Él se veía como un hombre, un disidente de la izquierda, porque en su juventud había militado, era un compañero de viaje, ¿no? Y después se distanció de ciertas ideas. Él hizo una autocrítica y pensó que otros no habían hecho un examen de conciencia. Entonces era muy duro de repente en sus polémicas, ¿no? Con la izquierda. Pero era un demócrata convencido. En los últimos años sí abogó mucho por el pluralismo en México, por la democracia. Fue un crítico del PRI. Hay un famoso ensayo de Paz que se llama PRI, hora cumplida. Es decir, era un hombre que no tenía simpatías por un partido como el que está en el poder ahora. Él tenía una pésima opinión del PAN, por ejemplo. Y era un crítico muy severo de lo que es el PRD. Es decir, sí, políticamente era un intelectual crítico, incómodo, porque él veía su papel como un papel crítico, ¿no? Fue un interlocutor privilegiadísimo por los espacios editoriales que ocupó de lo que él llamaba el logro filantrópico. Es decir, era un hombre que podía discutir con los presidentes en público a través de la prensa, pero también en privado, en los eventos, que tenían entrenamiento social y un entrenamiento intelectual para hacerlo, etcétera, etcétera. Estuvo en todos lados, ¿no? En 68 hay después una furibunda independencia que se marca de una manera muy clara con el surgimiento de Vuelta después del golpe a Excelsior en 73, y después hay un coqueteo yo francamente vergonzante con el gobierno de Salinas, con el que se alió en contra Cárdenas en unas elecciones que todos sabemos, o que parecería, o que pudo haber ganado Cárdenas, y que Octavio Paz no tendría por qué haber alineado con ella. Hay por supuesto una variación ahí. Lo que es sólido a lo largo de su vida es el momento en el que se retira de todas esas disputas públicas que no podía resistir al parecer, y escribe en tanto poeta sobre esa, insisto, esa intimidad sabia que es a la que se dedican los poetas. Voy por tu talle como por un río, voy por tu cuerpo como por un bosque, como por un sendero en la montaña que en un abismo brusco se termina. Voy por tus pensamientos afilados y a la salida de tu blanca frente mi sombra despeñada se destroza. Recojo mis fragmentos uno a uno y prosigo sin cuerpo. Busco a tientas. Enseña todas las estrategias para no dejarse devorar por los cronófagos, por los devoradores del tiempo ajeno. Yo recuerdo la toma de posesión de Carlos Salinas de Gortari en San Lázaro, y me tocó por esos azares estar entre Octavio Paz y Gabriel García Márquez. Cuando se dijo que ahí estaba presente el comandante Fidel Castro, Paz gritó "¡Bu, bu!" y García Márquez aplaudió, y yo no quise comprometer mi inexistencia y observé, y ahí estaba lo que significa, por ejemplo, ser premio Nobel, la absoluta libertad que tenían ambos, aún en medio del sinfín de compromisos. A Paz le molestaba a Fidel Castro, el dictador, a Gabriel García Márquez. Fidel Castro le parecía un amigo y un hombre que había beneficiado en gran medida a América Latina por su crítica y su resistencia activa al imperialismo. Entonces, saber qué le significó a ambos el premio Nobel me resulta imposible. Le significó desde luego un mucho mayor cuidado y un defenderse como se pudiera
de todos los asaltos de los cazadores de fama, de las entrevistas, etc. Hubo entre ciertos jóvenes cierto rechazo por lo que representaba Paz como figura de poder, digamos, ¿no? Por lo que era Paz cuando aparecía en las pantallas de televisión. Hubo un cierto rechazo instintivo de muchos jóvenes, ¿no? Pero entre las generaciones más recientes no hay esos prejuicios ya, porque bueno, nunca habrán visto esos programas, nunca vivieron la figura pública de Octavio Paz en vida. Ellos tienen los textos de Paz, solamente los textos. Corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío, donde se pudren todos los veranos. Las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto, sobre sonrisas de hace muchos años. A la salida de mi frente busco sin encontrar, busco un instante un rostro de relámpago y tormenta, corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a obscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. No solo del mexicano de aquí, sino de los mexicanos que están afuera, de los cholos, de todo. Entonces, bueno, pues es fuerte, ¿no? Hay cosas que han cambiado, porque bueno, es de los 60s, ¿no? El 60s, 70, sí. Sí. Y bueno, sí ha cambiado un poco, pero de todas maneras la sangre es la sangre y el carácter del mexicano creo que es muy difícil que se llegue a cambiar. Octavio Paz no se conformó con ser un tópico de esa conversación, un tema más. Se dedicó a cuestionar esa conversación, a conocerla por completo y a volverse un interlocutor del mundo occidental. Tuvo muchísima suerte, aprendió de los maestros. Siempre José Emilio Pacheco dijo alguna vez que Octavio Paz tuvo la suerte de estar en el momento preciso con las personas precisas, desde que viajó a España por primera vez y conoció a los poetas más importantes de entonces, cuando viajó a Estados Unidos y descubrió que un escritor tiene que buscar su camino, sus libros, sus propias palabras. Después, cuando fue a París y vivió un ciclo nuevo donde conoció a los surrealistas que le enseñaron una transformación radical, un alejamiento radical no solamente del arte, sino de la moral, del erotismo, de la política. Y luego esas vueltas en las que Paz cerraba sus ciclos y siempre aparecía en cada libro como un poeta nuevo, ¿no? El significado de la obra de Paz, como el de la obra de Rulfo, la obra de Alfonso Reyes, la obra de Jaime Sabines, está en la relación vivísima de los lectores con sus páginas. El significado de Rulfo es Pedro Páramo y El llano en llamas. El significado de Alfonso Reyes es su grandeza y su generosidad prosística. El significado de Jaime Sabines es el nuevo recuento de poemas, y el de Paz es un significado que, así tenga una dimensión política considerable, está sobre todo y de una manera esencial en su poesía. Si uno lee El arco y la lira, en uno de sus primeros libros ensayísticos, encontrará que es poesía en prosa. Si uno lee Cuadribio, su recuento de 4 escritores fundamentales, encontrará que está pensado ese libro desde la poesía, como también El laberinto de la soledad en gran medida, o Puertas al campo, o Las peras del olmo. Creo yo que Paz es un poeta y un hombre que logró algo muy difícil: dar a través de la prosa los elementos de la frecuentación poética. Un lector de la prosa de Paz sigue siendo un lector de poesía. Para mí fue particularmente importante porque yo me acerqué a la poesía justamente por él. Cuando era un adolescente me topé por casualidad con un libro de Paz en una librería, en una colonia en la que no se distinguía precisamente por sus librerías. Y por casualidad me topé, cuando yo tenía, que será unos 13 o 14 años, cuando iba en la secundaria, me topé con un libro de él llamado Salamandra,
me llamó la atención el título. Yo sabía que las salamandras estaban asociadas con el fuego y que se decía antiguamente que esos animales podían vivir entre las llamas. Y el libro de Paz me llamó la atención, lo abrí y ahí mismo en la librería me topé con lo que realmente fue el primer poema en mi vida que yo creo haber leído. Antes de eso, pues sí, recité, me tocó concursar en estos concursos de oratoria, ni finales ni nada, simplemente nos obligaban a los alumnos en la escuela a memorizar cosas y a declamar versos. Pero eso no es la poesía no son los versos, la poesía es más bien ese instante de revelación que puede ocurrir gracias a las palabras, pero también gracias a otras cosas. La sexualidad misma puede llevarnos a esos instantes de intensa revelación. Y a mí me pasó con un poema de Paz por primera vez en mi vida y esa sensación no se me va a olvidar nunca. Era un poema acerca de un adolescente que escribe el nombre de la chica que le gusta en un muro, me acuerdo muy bien de él, y dice algo así como: con un trozo de carbón, con mi gis roto y mi lápiz rojo, dibujar tu nombre, el nombre de tu boca, el signo de tus piernas, en la puerta prohibida, en la pared de nadie, grabar el nombre de tu cuerpo hasta que la hoja de mi navaja sangre y la piedra grite y el muro respire como un pecho. El rasgo de la personalidad de Octavio Paz está más que nada en la obra que produjo, ¿no? Cuerpo a la vista. Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron un cuerpo. Tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar. Tu boca y la blanca disciplina de tus dientes caníbales, prisioneros en llamas. Tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada. Sitios en donde el tiempo no transcurre. Valles que solo mis labios conocen. Desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos. Cascada petrificada de la nuca. Alta meseta de tu vientre, plata sin fin de tu costado. Tus ojos son los ojos fijos del tigre y un minuto después son los ojos húmedos del perro. Siempre hay abejas en tu pelo. Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos como la espada del río a la luz del incendio. Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna. El viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre sus dos alas grises. La noche de los cuerpos, como la sombra del águila, la soledad del páramo. Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida. Bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma. Cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro. Boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces. Nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Ahí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce. Única patria en la que creo, única puerta al infinito. ¿Sabía o no sabía el maestro lo que era el sexo? ¿Sabía o no sabía el maestro lo que era una mujer? Soy hombre, duro poco y es enorme la noche. Pero miro hacia arriba. Las estrellas escriben. Sin entender, comprendo. También soy escritura y en este mismo instante alguien me deletrea. Él fue muy amigo de sus amigos. Mira, el sentido del humor, curiosamente, no se da mucho entre los escritores, curiosamente, ¿no?
hay una especie de solemnidad. Sin embargo, en el caso de Octavio Paz, a veces tenía chispazos así de humor, no muy frecuentes, pero de todos modos, de vez en cuando sí aparecía el humor en él. Siempre respetaba el punto de vista ajeno. Octavio tenía esa cualidad muy rara que es escuchar al otro. Él escuchaba al otro. Es decir, es un hombre que creía realmente en el diálogo. Claro, si el otro no hablaba, Octavio era capaz de arrollar al otro. Pero si el otro contribuía, se daba un diálogo entre los dos. La última vez que lo vi fue en un acto, en un homenaje en el que se presentó en el claustro de Sor Juana. Le estaban haciendo un homenaje. Me impresionó muchísimo que sin tener hojas, sin tener papeles a la mano, hablaba como si estuviera leyendo un escrito, ponía las comas, ponía el punto y coma, tenía una capacidad magistral para aplicar adjetivos, eran como cuchillos que abrían zonas que uno no veía, eran como linternas que alumbraban hasta rincones donde uno no llegaba, y me impresionó muchísimo la manera en la que el público lo despidió, porque cuando terminó su conferencia, se hizo una valla, la gente hizo una valla abajo de la mesa, y él pasó como un viejo rey, cojeando entre esa valla que le iba tributando ovaciones, ¿no? Era exigente sobre todo, es decir, si uno hablaba con él no soportaba los lugares comunes, no quería perder el tiempo. Entonces, de repente, si él decía que hay que leer tal libro, yo sabía muy bien que la próxima vez que regresaba a su casa, si no había leído ese libro, más valía no regresar, ¿no? Octavio Paz fue importantísimo en este impulso que tiene que ver con lo que estamos hablando, desde que hace sus primeras revistas estudiantiles, Barandal, desde que hace la revista Taller, y después desde que empieza a entender las publicaciones en las que él está como ventanas para que México se abra a zonas desconocidas, para que se pueda romper la tremenda cortina de nopal que tenía rodeadas a las publicaciones mexicanas, y él en eso es invaluable, ¿no? Él se dedica a abrir puertas, a airear las ventanas, a dejar que nos asomemos a las cosas. Esa es la gran lección de Octavio Paz, es que es un editor abierto al mundo, que lo mismo se podía comunicar al punto más lejano de América Latina que al punto más remoto de Asia, que al punto más lejano de Europa, y en todas partes estableciendo puentes, siempre vasos comunicantes. Acercó otras literaturas a México, las reinterpretó, nos las enseñó bajo ese impulso renovador que fue el que rigió toda su vida, ¿no? Bueno, eso fue un acto de una gran valentía, definitivamente, cuando él renuncia a la embajada de la India, ¿verdad? Y entonces es cuando regresa a México después de una larga ausencia. Y en México se le hacen muchos homenajes, pero también se le hacían homenajes en muchas partes del mundo, ¿no? Decir el nombre de Octavio Paz, estando uno en París o en cualquier otro lugar, es hablar de un hombre que fue admirado en muchos lugares. Fue muy merecedor del premio Nobel, definitivamente. Incluso diría yo que ya se estaban tardando un poco en darle el premio Nobel, ¿no? Porque lo merecía desde hacía ya algún tiempo, ¿no? Pero llegó el momento, ganó el premio Nobel, y yo creo que esto es algo que debe de enorgullecer a todos los mexicanos, porque es el primer escritor de este país que recibe este premio, que como tú sabes, pues es uno de los premios más importantes que se otorga a grandes figuras de la literatura, ¿verdad? El premio de literatura. Para la literatura mexicana, el reconocimiento de que en el país se estaba escribiendo estaba produciendo la obra de escritores importantes a los que el reconocimiento internacional favorecía, pero no creaba. A Octavio Paz el premio Nobel no lo hizo. El premio Nobel confirmó la admiración de muchísimos.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo, de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Voy por tu cuerpo como por el mundo. Tu vientre es una plaza soleada, tus pechos dos iglesias donde oficia la sangre sus misterios paralelos. Mis miradas te cubren como hiedra, eres una ciudad que el mar asedia, una muralla que la luz divide en dos mitades de color durazno, un paraje de sal, rocas y pájaros, bajo la ley del mediodía absorto. Paz en todo lo que dices, paz en todo lo que haces, paz en todo lo que piensas, paz en forma de silencio, paz en forma de afecto, paz en todo el universo. Increíblemente siguen vigentes a 10 años de su muerte. Va a seguir imponiéndose. Bueno, es un poeta mayor y punto. Nos sigue hablando al oído, tanto en los temas que nos angustian como en los temas minúsculos que nos hacen felices. Borges decía que todo lo que hubiera querido de la vida, lo estoy fraseando pésimo, pero bueno, decía que todo lo que le hubiera interesado a él hubiera sido poder escribir una página perfecta. Borges escribió cientos de páginas perfectas y terminó siendo no solo el autor hispanoamericano más importante del siglo XX, sino estando en la lista más corta de la literatura universal. Creo que el caso de Octavio Paz es similar, ¿no? Es un poeta de páginas perfectas, es un crítico de una inteligencia deslumbrante que todavía sigue perfectamente vigente y un prosista del que tenemos todo que aprender todavía. A mí y a sus lectores nos queda mucho, al país le queda la imagen de un hombre apasionado que escribió magníficamente. Eso ya a la mayoría no le consta, pero lo cree por fe. Y a mí yo extraño los pleitos en algunas comidas. La última vez que hablé con Paz, la zona beligerante fue Marcos y el ZLN, y bueno, era interesante siempre cotejar las impresiones de uno con las de una persona tan poderosamente inteligente. A la distancia creo que esa vez Paz tenía parcialmente razón. Había en Marcos bastante de protagonismo baldío, pero el movimiento indígena era y sigue siendo muy importante porque es una de las reivindicaciones primeras del país. Sin embargo, quien tuviera la razón o dejara de tenerla, en ese sentido no importaba tanto como saberse frente a alguien que ya en los últimos días de su vida no descuidaba la pasión polémica. No es que hubiera sido una figura dividida, ¿no? El poeta y el intelectual, ¿no? El que discute y el que escribe versos, era la misma persona, pero digamos que eran dos corrientes de una sola vocación, ¿no? Dos cumbres desde las que veía las cosas. Una cosa más urgente, que era pues el asunto de los intelectuales, los políticos, los artículos, y otra más reposada, que era el poeta. Hay la mirada de una niña. Deja el cuaderno y la escritura. Todo su ser, dos seres fijos.
En la pared la luz se anula. Mira su fin o su principio. Ella dirá que no ve nada. Es transparente el infinito. Nunca sabrá que lo miraba. Es que Paz no era una persona de anécdotas, sino de polémicas, y una polémica resumida en una anécdota simplemente no funciona. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado más danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Un caminar tranquilo de estrella o primavera sin premura, agua que con los párpados cerrados mana toda la noche profecías. Unánime presencia en oleaje, ola tras ola hasta cubrirlo todo. Verde soberanía sin ocaso, como el deslumbramiento de las alas cuando se abren en mitad del cielo. Un caminar entre las espesuras de los días futuros y el aciago fulgor de la desdicha como un ave petrificando el bosque con su canto y las felicidades inminentes entre las ramas que se desvanecen. Horas de luz que pican ya los pájaros, presagios que se escapan de la mano. Una presencia como un canto súbito, como el viento cantando en el incendio. Una mirada que sostiene en vilo al mundo con sus mares y sus montes. El privilegio de estar frente a una obra que no requiere de ninguna explicación. Dejó esto para todos nosotros y lo atesora uno. Y lo leerás de distintas maneras y lo sentirás de distintas maneras. Y eso es lo más bello de la poesía, que no la pienses, que no estés pensando en el personaje, si era, no era, cómo era, eso no importa. Es la maravilla del arte, y la poesía es eso, es una revelación, podríamos decir que divina, y cuando tú te acercas a ella y te reflejas en ella, sin mayor cosa más que de una forma natural, sin pretensiones de nada, y te dejas tocar por la poesía en estos índices de perfección, como decía anteriormente, sí te ilumina, sí te cambia la existencia, sí te vuelve, permite que te vuelvas de otra forma, mejor, sobre todo. No sé si otra persona, pero que te transforma y te mejora, pues por supuesto. No, yo diría que lo que los legisladores acaban de hacer es darse una puñalada sobre sí mismos, porque sus nombres no estarán jamás en letras de oro bajo ninguna circunstancia. Revelaron una ignorancia, una barbarie, un salvajismo, que es el ejemplo exacto de la vida pública mexicana. Revelaron por qué Octavio Paz se interesó también en ellos, y por qué Octavio Paz definió al Estado mexicano en un ensayo que se llama El Logro Filantrópico, que es un ensayo imprescindible. Revelaron por qué hacía falta una mirada como la de Octavio Paz para comprender las monstruosidades de las que son capaces, ¿no? Efectivamente, a mí me parece que fue una tontería definitivamente de los diputados, ¿verdad? Todos esos diputados que no quisieron que estuviera Octavio Paz, ¿verdad?, con letras de oro. Pues dentro de poco nadie sabrá quiénes fueron ellos, ¿no? Y en cambio de Octavio Paz se seguirá hablando y se seguirá leyendo, y todos sus libros son libros clásicos definitivamente, ya fuera escribiendo ensayos o escribiendo poesía, ¿no? Parece apenas lógico que Octavio Paz quede con letras de oro en la Asamblea de Representantes y ojalá luego quede también otra vez en el Congreso. Letras libres pues, fueron las de Octavio Paz casi siempre, ¿no? Era un hombre de carne y hueso, no tenemos que olvidar eso. A mí su figura me parece tan apasionante precisamente porque no era ningún santo, ¿no? Tenía sus pasiones y esas pasiones lo cegaban también,
y eso, hombre, lo que genera es un gran poeta. Bueno, para cualquier escritor uno prefiere las letras libres. El argumento de los diputados que se negaron a añadir el nombre de Octavio Paz a su repertorio de letras de oro me pareció francamente banal, porque banal o triste. Daban dos razones: el perfil heroico y la pertenencia en algún momento al poder legislativo, que es de donde emanan las leyes que nos transforman. Las dos me parecieron banales, insisto, porque en primer lugar el perfil heroico, ¿quién lo tiene? Quizás para la derecha el perfil heroico lo tenga Vicente Fox o Marta Sagún o los señores Briviesca. Para otros no necesariamente. El perfil heroico, ¿quién lo tiene? Carlos Sainz González, el presidente Miguel Alemán Valdés, el presidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Quién va a ir en alas de su perfil heroico a las letras de oro? Yo puedo decir en este momento que para mí el perfil de oro lo tienen, el perfil heroico, perdón, lo tienen millones de gente que está trabajando y que solo pide el reconocimiento justo y digno de su trabajo, pero eso jamás sería considerado por la Cámara e incluso se me calificaría de demagógico. Ahora, lo segundo sí es irrisorio, lo de la pertenencia al poder legislativo para de ahí saltar a la inmortalidad, suponiendo que las letras de oro alberguen la inmortalidad. ¿De qué legisladores me acuerdo en este momento que hayan sido importantes? Desde luego de los de la Constitución de 1917, desde luego de los que aprobaron la nacionalización del petróleo, desde luego de Martín Luis Guzmán, que fue senador, de José Luis Martínez, que fue diputado, de Jaime Sabines, que fue senador. Pero ellos no estarían en las letras de oro por ninguna consideración legislativa, sino por su inmenso valor literario. Entonces, me pareció ridícula la conclusión de la Comisión de la Cámara de Diputados y en este sentido refrendo mi punto de vista. Por más letras de oro que se le acumulen a un creador, el verdadero reconocimiento, el fundamental, depende de la vigencia de su obra. Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea, un árbol bien plantado mas danzante, un caminar de río que se curva, avanza, retrocede, da un rodeo y llega siempre. Este es un pedazo nada más de Piedra del Sol. Es un poema extraordinario, ¿no?, del maestro Octavio Paz. Tiene una facilidad extraordinaria de comunicarnos cualquier cantidad de cosas. Y cuando yo leo Piedra del Sol o parte de su obra, en particular me voy a referir a esta, me dan ganas de volverme a enamorar, ¿no? Dan ganas de tocar a esa mujer, de volver a sentirla, de poder decirle las cosas como las dice él. Y estoy casi seguro que cualquiera de las mujeres a las cuales pudieran oír algo así que uno dice, se enamorarían y no solamente abrirían los brazos, sino otras partes del cuerpo, ¿no?, para que uno siguiera profesando poesía dentro y fuera de ellas. No sé qué tan habilidoso fue él en el ligue, no mucho, pero bueno, qué lástima, porque con esa pluma, seguramente que su plumón pintaba muy bien. Vas
ya no va a ser una novedad. Sus obras completas están casi terminadas. Su obra poética completa ya está terminada. Quizá les falte publicar algún tomo, no lo sé, todavía de misceláneas varias, trabajos de recuperación, etcétera. Estudios que seguirán haciéndose sobre Octavio Paz, sin duda alguna. Tendrá una larga vida académica la obra de Octavio Paz todavía. Pero para el público común, pues ya no estará el autor para defender su obra. En ese sentido empieza la gran prueba, ¿no? Y dicen que no hay mejor prueba para el valor de una obra literaria que el tiempo. Nuevamente manifiesto la sorpresa que me causa que 10 años, apenas 10 años, el nombre se vaya borrando, el nombre ya no esté no solamente en letras de oro, sino que parece que cada vez está en menos lugares, en menos espacios. Creo que en las escuelas le siguen dando como libro de texto El laberinto de la soledad, creo que lo siguen acercando a los jóvenes a algunos poemas, pero no encuentro yo en la conversación de los jóvenes los ecos conscientes por lo menos de la obra de Octavio Paz. Que El laberinto de la soledad sea de, hombre, de los 30 o 40 libros que publicó Paz, el que se siga leyendo, el que siga siendo de lectura obligatoria en las preparatorias de México, porque es un libro muy de periodo. Yo creo que ha sido un libro que ha tenido muy mala influencia en la cultura mexicana en la medida en que cristalizó ciertos estereotipos que de ninguna manera son reales, pero que en ese momento angustiaban muchísimo al poeta. Y eso, es una tristeza, es un libro que, bueno, es heredero de La España invertebrada de Ortega y Gasset, que fue un libro temprano también de Ortega y Gasset, como este es un libro temprano de Octavio Paz, en el que se buscaba, muy de acuerdo con los totalitarismos en boga en esos tiempos, una especie de conciencia nacional muy específica que fuera capaz de definir el comportamiento de los ciudadanos. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado. El mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro, máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo. Todo le sirve para defenderse. El silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle, palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está llena de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Él es un hombre de una gran cultura y yo simplemente soy un admirador de él. Yo lo veo como lo que él es, un gran escritor. El día de hoy tuve un gran acercamiento a leer este texto, el cual me emocionó al leerlo. No tiene absolutamente ningún desperdicio. Todo lo que escribió Octavio Paz es digno de ser leído. Yo creo que hubo cierta injusticia definitivamente con Octavio Paz. Produjo algo que yo también he sufrido, que es la envidia. La envidia esta tan mexicana. Había mucha envidia. Yo pensé que cuando ganó el premio Nobel iba a cambiar la actitud de los mexicanos hacia él, y sin embargo seguía provocando todavía más envidia, definitivamente. Hoy, siempre hoy. Hablas, se oyen muchas lluvias. No sé lo que dices. Una mano amarilla nos sostiene. Callas. Nacen muchos pájaros.
No sé a dónde estamos. Un alveolo escarlata nos encierra. Ríes. Las piernas del río se cubren de hojas. No sé a dónde vamos. Hoy es ya mañana en mitad de la noche. Hoy que se abre y se cierra, nunca se mueve y no se detiene. Corazón que nunca se apaga. Hoy un pájaro se posa en una torre de granizo. Siempre es mediodía. Recordarlo con una enorme admiración, recordarlo como se recuerdan a otros grandes poetas que México ha producido en el siglo XX, ¿no? Yo diría que la poesía habla constantemente de los problemas eternos, ¿no? Por eso es muy difícil decir que un poeta, una vez muerto, pues se acabó, ¿no? Porque la obra sigue, solo requiere de que nuevos lectores se vayan acercando a esa obra. Paz en todo lo que dices, paz en todo lo que haces, paz en todo lo que piensas. Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida, bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma, cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro, boca del horno donde se hacen las hostias, sonrientes labios entreabiertos y atroces, nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible. Ahí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable. Patria de sangre, única tierra que conozco y me conoce. Única patria en la que creo, única puerta al infinito. ¿Sabía o no sabía el maestro? Creo que lo sabía. Demasiado. Ahí está, creo que no hay nada más que explicar. Ahí está una mujer o un hombre o el amor o el sexo a plenitud, escrito y descrito con una inteligencia y una sensibilidad más allá de la que tu imaginación pudiera llevarte, ¿no? Es el virtuosismo de sus palabras y de su pensamiento es inaudito, por eso es el maestro. Conocí su obra, conocí su vida, leí sobre sus amores, que fueron varios o muchos. Leí cosas buenas, cosas malas, algunas tendenciosas, algunas demasiado buenas, como solemos ser los mexicanos. De repente escribimos o enaltecemos o disminuimos a ciertos personajes. Creo que la obra habla por los personajes. Creo que esto habla por el maestro. No hay nada más que decir. Hay que oír, hay que leer. Hay que leer. Porque yo lo puedo decir como yo lo siento. Para mí puede significar una cosa. Yo soy un ser tremendamente sexual. Tal vez para otras personas lo puedan tomar de otra manera. Para mí esto es como una tarde lluviosa en un lugar donde solo yo conozco, solo yo y esa otra persona que puede ver lo mismo que el maestro. Más le vale. Si hubieras tenido oportunidad de cantarle alguna canción o dedicarle alguna, ¿cuál sería? Cantaría algo muy mexicano. Le hubiera cantado, aunque supiera que no es cierto, Bésame mucho, que también era de una mujer. Le hubiera cantado Muñequita linda. Le hubiera cantado... le hubiera cantado, no sé, a lo mejor Del cabello más sutil, que es una canción española. ¿Cómo va? Del cabello más sutil que tienes en tu trenzado,
voy a hacer una cadena para traerte a mi lado. Una carroza en tu casa, mi niña quisiera ser, para besarte en la boca cuando fueras a beber. Creo que la hubiera disfrutado mucho. El poeta mayor definitivamente es Octavio Paz. Es un hombre al que se le extraña, al que todavía se le siente vigente. 10 años sin paz. Descansa en paz.